faltan algunas personas, pero quizás no vengan o vengan un poquito más tarde, así que empezamos ya. Hasta un punto. Antes que nada, muchas gracias a todos por venir. Destacar que muchas veces nuestro tiempo es lo más apreciado que tenemos, una de las cosas más apreciadas que tenemos, y estar aquí invirtiendo en nosotros mismos ya es un estado de coraje y de invertir en nuestro porvenir. O sea que felicitaciones, porque no mucha gente lo hace y el valor es infinito, ¿vale? Me voy a presentar, mi nombre es José. Yo tengo una educación en ciencias, estudié ingeniería, soy ingeniero eléctrico, ingeniero industrial e ingeniero tecnólogo. Me desarrollé en la ciencia en este aspecto y por serios motivos empecé en el mundo también holístico, en el mundo más energético, desde la parte holística. Empecé con Reiki, soy un Reiki Healer, estudié Theta Healer, que es más acerca de las ondas que emite la mente, incluso un nivel más profundo, y también me desarrollé en Heart Matrix Healing, que es una parte de nosotros que va más allá de la parte física, que está relacionada con vidas pasadas e incluso conexiones con personas que a veces no sabemos que las tenemos y están ahí, aunque no las veamos, ¿vale? Entonces, pues, uno de los aspectos que más me llamó en mi vida fue la conexión entre la ciencia y la espiritualidad. Una conexión que por muchos años se ha olvidado en la parte humana, y que en realidad las dos son las que nos dan muchas respuestas a muchas cosas que si lo vemos desde diferentes puntos de vista, sin conectarlas, no tienen sentido. Entonces, para nosotros es muy importante volver, porque esto ya se sabía hace muchos años, cientos de años, se sabía toda esta información y se perdió por el camino, a la misma vez que se perdió el estado de conciencia, ¿vale? Se fue perdiendo con ello también. Entonces, aparte de eso, también he estado en los 5 continentes, viví en 4 de ellos, aprendiendo de personas totalmente diferentes, personas de negocio, personas chamanes, monjes, todas religiones que posiblemente podamos, por así decirlo, imaginar. Aprendí de todos ellos y también aporté parte de mí, porque esa es la manera que el ser humano tiene para progresar en la vida y para que la información se copie a los demás que vienen detrás. Esa es la parte como nosotros crecemos, romper nuestras barreras limitantes en todos los aspectos. Si no, el ser humano no se desarrolla por sí. Entonces, aparte de eso, antes de empezar, me gustaría que veamos las cosas. Einstein fue uno de los que lo dijo. La definición de insanidad es hacer siempre las mismas cosas esperando diferentes resultados. O sea, una persona tan brillante en nuestra historia, ¿no?, que haya dicho eso, vamos a hacerle un poco de caso. Entonces, si nosotros siempre vemos la salud como la hemos visto, nos va a dar siempre los mismos resultados. Aquí lo vamos a ver de una manera totalmente diferente, ¿vale? Les pido por favor que siempre que empiece una presentación, me gusta que las personas pongan una intención antes de empezar. ¿Por qué lo digo? No hace falta que, si alguien quiere compartirlo, sería perfecto, pero si no, no hay ningún problema. ¿Por qué pongo estas dos palabras? Cuando hablamos de intención y de expectación, la misma palabra nos está explicando qué es lo que está funcionando interior y exteriormente. La intención, el comienzo, dice el poder que tiene, es interno, la intención. Estamos poniendo algo interno que va a salir fuera. La expectación es lo que está fuera, externo, exterior. Interno, interior. Intención, interior. Entonces, les pido por favor que simplemente cojan 20 segundos, si quieren cerrar los ojos, tienen todavía más concentración, que simplemente pongan una intención a lo que
esta presentación, aunque todavía no tengamos mucha idea, lo que les gustaría es salir de esta puerta y llevarse para casa, ¿vale? 20 segundos. Si quieren cerrar los ojos. Perfecto. ¿Alguien quiere compartirlo por casualidad? Nadie, no hay problema. Se lo llevan para casa. Vale. Pues saber más de mí misma. Me gustaría enriquecerme con la charla. Perfecto, perfecto. Gracias por compartirlo. El concepto de salud. Si vamos a la etimología en latín de lo que significaba la salud, podemos entender mucho más acerca de ella. La salud era lo que utilizaban, lo primero que decían los romanos cuando saludaban. ¿Qué decían? Salve. Salve. Era la primera palabra que utilizaban cada vez que se veían uno al otro. ¿Por qué? Tendría que tener algo muy importante para utilizarlo como primera comunicación entre ellos, ¿no? Cuando vamos más profundo en lo que significa la salud, viene de salve. Si lo transformamos, nos da la palabra salvación o salvador. Esto estuvimos hablándolo, que muchas de las personas iluminadas en el mundo sabían este concepto, que la salud en realidad es lo que salva, es la salvación. Las personas que trabajan en su salud son las personas que se salvan y los salvadores para otros. Cuando entendemos este concepto, vemos la salud con una proyección mucho más allá a lo que le damos. Porque la salud, ellos no solamente lo vieron como la salud física, ellos hablan de la salud mental y la salud espiritual o emocional. Todos ellos hablan de lo mismo. Por cierto, dejar claro que yo no sigo ninguna religión, aprendo de todas ellas. Y por el mundo he aprendido de todas ellas sin juzgar a ninguna de ellas. ¿Vale? Porque al final, un punto de vista, en el centro de todas ellas está lo mismo, que es el amor. Simplemente eso. ¿Vale? Entonces, dejar eso claro, que no sigo ninguna, pero aprendo de todas ellas. Ellos tienen la cuestión, ellos hablaron en los textos bíblicos, hablan mucho de la salud. En los textos bíblicos hablan de la salud física, de lo que comían, hablan de la salud mental, de lo que pensaban, y hablan de la salud emocional de las personas y lo que aplicaba a todos nosotros. Poniendo un ejemplo como Jesús, tenía esto muy en cuenta. Lo que pasa es que para, por así decirlo, entender a una persona tan iluminada, tenemos que estudiarlo y entender a lo que se refería en todo esto. Esa es la Trinidad que desde mi punto de vista estaban hablando, quitando un poco la parte religiosa, quedando ahora mismo enfocado en el tema de la salud. Estamos hablando de cuerpo, de mente y de espíritu. La palabra médico, ¿qué les viene a la cabeza cuando viene la palabra médico a la cabeza? Cuando piensan en la palabra médico. Sanación. Sanación. ¿Qué más? Yo cuando voy al médico porque estoy enferma, me siento mal. Enfermedad. Exacto. Método también. Nos quedamos con eso, cuando estás enfermo. Nos quedamos con eso y después hablamos un poco de eso. ¿Qué más? Método. Método. También, ¿vale? Perfecto. ¿Algo más que venga? ¿No se les tiene ninguna palabra a la cabeza cuando hablamos de médico? ¿Ya lo dijimos? Si vamos a la etimología de nuevo y vamos a la raíz de la palabra, ¿perdón?
Salud. Salud. Si vamos a la etimología de la palabra y a la raíz, médico, podríamos también extrapolarlo al que medita, ¿no? El que medita es médico. En el pasado, el concepto del médico era muy diferente a lo que entendemos hoy en día. Muy diferente, muy diferente. Y desde mi punto de vista, estaba mucho más relacionado con la salud que lo que entendemos hoy en día. Y ahora vamos a ver el por qué, porque es muy importante entender esto. Estamos hablando que cuando estás enferma es cuando vas al médico, ¿verdad? Vale. Por poner un ejemplo, en otras culturas, como es la japonesa, cuando las personas asisten al médico es por prevención, no por curación. Y esto se ha arraigado a la cultura japonesa, por ejemplo, por poner un ejemplo, de que el médico previene. El médico está para prevenir, no para curar. Aplicado a la ingeniería, que es el concepto que yo puedo destacar aquí, conceptos que yo aplico y que interconecto, en la ingeniería tenemos un concepto preventivo y un concepto de cambiar una pieza, vamos a ponerlo así, porque ya está rota. Esa pieza son las personas que hoy en día van al médico. La pieza está rota. Pero no está enfocado, la salud no está tan enfocada a la prevención, sino a ya ajustar algo que ya se rompió. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacemos algo preventivo, una salud preventiva, estamos hablando que estamos trabajando antes de que ocurra algo en el mundo material. Estamos trabajando, estamos previendo que ocurra algo en un coche, por ejemplo, en el mundo material. Cuando ya el problema ya ha ido ocurriendo, no es que ocurra en ese momento, puede ser instantáneo, pero en general es que ya se está formando, ¿vale? Pero en la parte preventiva es donde vamos a trabajar y vamos a estar más enfocados en esta presentación, porque es la parte energética, que es la que yo puedo desarrollar mucho más. Destacar también que yo no estoy en absoluto en contra de la medicina que tenemos, ni de la ciencia que utilizamos, pero la ciencia sin conciencia no es ciencia. Lo digo de otra manera. Si nosotros como nosotros utilizamos la ciencia, depende de nuestro nivel de conciencia. Incluso la palabra conciencia tiene ciencia incluida. ¿Vale? Tenemos que entender cómo el humano ha utilizado la ciencia para los propósitos. Podemos ver una guerra, por ejemplo. Todo eso que se ha invertido y que se ha pues, descubierto para una guerra, creo que no tiene conciencia ninguna, pero es ciencia. Ciencia sin conciencia. Destrucción. Lo mismo que podría pasar si no se entiende de la manera de la salud y la manera de la medicina, la parte energética. Y lo vamos a ver incluso que la parte energética, en realidad, la lógica es que tenga mucho más relevancia que la parte material. Y ahora vamos a ver el por qué. Vale. Esto es un concepto muy importante. En el triángulo de la salud, la Trinidad, si la queremos llamar Trinidad, mente, cuerpo y alma, la mente analiza y recuerda. El cuerpo experimenta y siente. El alma observa y sabe. Vamos a quedarnos con estos conceptos porque estamos yendo, para entender lo que vamos a ir poco a poco, esto es muy importante de entender. Cuando hablamos de la naturaleza y todo en ciencia, todo funciona en fractales. Los fractales significan que una cosita así, en un nivel superior, es lo mismo, pero ampliado. Entonces, ¿por qué pongo estas imágenes aquí?
por así decirlo, ¿qué es lo más grande que podemos imaginar, por ejemplo? El universo. El universo, por ejemplo. Perfecto. El todo. Hacia abajo, un poco más abajo, ¿qué sería? La galaxia. Perfecto. Un poco más abajo. Un planeta, un sistema planetario. Después del sistema planetario, exactamente, los planetas. Luego, un planeta. Luego, ¿qué vendría? El humano. Dentro del humano, ¿qué vendría? Antes de la célula, estaríamos hablando de, exactamente, sistemas, órganos, células, y si vamos más abajo, átomos. Y la ciencia, siempre tenemos que entender que la ciencia es limitada. ¿Por qué? Porque la ciencia solo nos puede mostrar lo que nuestras herramientas nos dejan ver y experimentar. Lo que hace 100 años se consideró como ciencia está obsoleto. Se ha ido evaluando que algunas personas estaban equivocadas. Y hasta hace 1000 y 2000 y 3000 años e incluso más. Pero todo eso lleva un proceso. Y mucha gente por el camino se consideró incluso que estaban locos. Mucha gente fue quemada, mucha gente se les mató, por así decirlo, porque estaban diciendo cosas que eran imposibles de entender para muchos. Y, ¿perdón? Un ejemplo, entre muchos, pero muchísimo. Entonces, volviendo a este punto, estamos hablando que se está repitiendo lo mismo por arriba y por debajo. Hay una frase que incluso en as above, so below, que tanto arriba como abajo pasa lo mismo, son fractales. A eso se refieren cuando las escrituras espirituales, religiosas, como la queramos llamar, hablan tanto arriba como abajo, es lo mismo. Si vemos un árbol, el árbol por arriba es igual que por abajo. Lo que pasa es que no se ve, pero no significa que no exista. Es que no somos conscientes de que está ahí, porque no lo vemos. El humano es muy visual. Y recordar que en el espectro de luz solo vemos el 1%, o sea, lo que estamos ahora mismo viendo es el 1%. ¿Vale? Si entendemos esto, vamos a enfocarnos en lo que viene después. Las células del cuerpo que están en la sangre, por poner un ejemplo ya que va más enfocado al humano, y en lo más básico que podamos hablar, estamos hablando de células blancas y células rojas. ¿Cuáles son las que están en mayor proporción en el cuerpo humano? Las rojas. Vamos a poner así, hay muchas células rojas comparadas con las pocas que hay de células blancas. ¿Esto resuena en alguno de ustedes? Las células blancas, en realidad, aunque sean menos, son las que, vamos a ponerlo así, cuidan de las células rojas. Y son mucho menos que las células rojas, pero cuidan de ellas, son muy importantes, muy importantes. No estoy diciendo que sean más importantes o menos, todas tienen su función, pero si extrapolamos esto a lo que pasa en el mundo y a lo que pasa en la conciencia humana, podamos entender que esas pocas células, esos pocos humanos, posiblemente sean los que cuiden de otros y ni siquiera saben lo que están haciendo. Quizás alguien resuena con esto y si estamos aquí, aunque seamos pocos, puede ser que seamos la célula blanca del planeta. Esos humanos que cuidan de los demás, aunque ellos ni siquiera saben lo que estamos haciendo. Extrapolando a la biología y a la ciencia, para entenderlo desde un punto de vista que podamos ver y apreciar.
¿vale? Entonces, creo que algunos de aquí, o creo que todos, son células blancas. Si están aquí, por algo. Vale. Entonces, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Materia y energía. En matemáticas, normalmente lo que utilizamos para simplificar las fórmulas y las ecuaciones es simplificar y dividir y sacar, por así decirlo, cada concepto de fórmula y saber de lo que vienen y lo que significan. Vamos a hacer lo mismo con ser humano. Humano es la parte física y el ser es la parte energética. Si lo hacemos así, entendemos que nosotros somos parte de materia y parte energética. ¿Y en cuánta proporción somos? Ser y humano. Igual que lo que ocurre con un átomo. El átomo es 99% energía, 1% materia. Nosotros somos lo mismo. Entonces, ¿cómo le damos tanta importancia al 1% y dejamos el 99% de lo que somos sin entenderlo? Ya lo dijiste tú, es lo que vemos. No tiene, exacto, pero no tiene sentido, no tiene lógica. No tiene lógica. Y lo que supuestamente la ciencia aplica es la lógica, ¿verdad? Ah. No tiene lógica ninguna. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Estamos yendo cada vez más hacia abajo para entender los conceptos y entender que lo que consideramos salud quizás, y vuelvo a subrayarlo, no estoy en contra, pero sí que creo que está totalmente incompleta. Como puede estar la historia, como puede estar muchos campos que no se han expuesto o no han dejado que se expongan, ¿vale? Pero bueno, vamos a enfocarnos aquí porque es la charla de hoy y lo voy a enfocar en, por así decirlo, utilizando mis conceptos y mi formación en la vida, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la materia. La salud corporal va a ser el punto más físico, el punto que vemos de todos nosotros, ¿vale? Ahora mismo. Mírense de uno a otro y miren simplemente para los lados y vean la materia que somos, porque lo que están viendo es el 1% de la otra persona que está al lado. Es un poco curioso, ¿no? Muy, muy curioso, ¿no? Que veamos simplemente el 1% de la persona que está al lado nuestro. Bueno, mezclando conceptos, vamos a ir a los 4 elementos en el mundo físico que me gustaría simplemente dividir para que entendamos esto en profundidad. ¿Alguien sabe, por ejemplo, un elemento? ¿Vale? ¿Aire? ¿Agua? Fuego. Vale, perfecto. Perfecto. Vamos a destacar, vamos a empezar un poquito a hablar de cada uno de ellos. Elemento 1, tierra. Cuando hablamos del elemento tierra, me gustaría, sobre todo, destacar la diferencia entre nutrición y placer. Porque aquí deberíamos, o tenemos la lección de elegir, de entender que el principal objetivo de la nutrición no es placer. O sea, perdona, el principal objetivo de la alimentación no es placer, es nutrición. Muchas veces, muchas personas se enfocan, es que no me sabe la comida, es que no me gusta, es que
no estoy diciendo que a nadie le guste, pues, un buen sabor de boca, por así decirlo, pero si lo que hacemos es priorizar el placer a la nutrición, es cuando las enfermedades empiezan. Cuando priorizamos el placer a la nutrición de la comida, es cuando las enfermedades empiezan. Y hoy en día muchas veces ni siquiera sabemos lo que está dentro de la comida. Ni siquiera lo sabemos. Entonces, si ni siquiera sabemos lo que estamos comiendo, vale, que es muy bueno, pero ¿sabemos lo que estamos comiendo? En muchas ocasiones, no. En muchas ocasiones, no. Y sobre todo, no entrando muy en detalle, pero simplemente destacando lo que muchas comidas tienen hoy en día y transgénicos y para conservarlas hay que tener muy en cuenta lo que estamos introduciendo en un templo, porque esto es nuestro templo y es el único que tenemos en nuestra vida, ¿vale? Entonces hay que saber, hay que entender y preocuparnos, pero no en el sentido de miedo, sino de tener en cuenta lo que estamos haciendo con él. Entonces, cuando tenemos una dieta que está enfocada en una dieta alcalina, el cuerpo se convierte, hablando en electromagnetismo, en conceptos de energía, el cuerpo se convierte en un superconductor. Un superconductor, les pongo un ejemplo, lo que utilizamos para transferir energía, por ejemplo, de una subestación a una casa, lo hacemos por medio de un conductor. Depende de nosotros mismos, depende de nuestra alimentación, es uno de los conceptos que va a hacer que nuestro cuerpo se convierta en un superconductor de energía o no, o que nosotros mismos seamos una resistencia para esa energía. Ahí empiezan muchos de los problemas de salud. Empiezan muchos de los problemas de salud con ese concepto. Simplemente acuérdense cómo llega la electricidad ahí, ¿vale? Y por qué se utiliza un material u otro. Entonces, lo que comemos va a hacer que el material sea más conductor o menos, ¿vale? Para entenderlo en ese concepto y lo más básico posible que lo puedo explicar. Entonces, yendo un poquito más allá, esto es un punto de vista y quiero dejar claro que yo no sigo ninguna dieta, en absoluto. Me fío de la intuición misma que tengo con mi propio cuerpo para comer unas cosas u otras. Por supuesto que siempre se puede mejorar. Pero este concepto que lo quiero llevar también a la ciencia y al concepto de energía, vamos a ver si también resuena con ustedes. Cuando consumimos más alimentación basada en vegetales, podríamos entender que estamos consumiendo más luz. Vale. Entonces, cuanto más vegetales consumamos, más luz estaremos consumiendo. Cuando consumimos productos procesados, entre más proceso lleva un producto, menos luz va a tener. Entonces, ¿qué estamos consumiendo? Oscuridad. Estoy poniendo conceptos de energía, conceptos energéticos, ¿eh? No es nada, pero mezclado con conceptos espirituales. Cuando estamos consumiendo productos que están, entre más procesados esté, más oscuridad va a tener y menos luz va a aportarnos. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos convertimos en lo que comemos, físicamente. Entonces, nos convertimos en oscuridad.